buenas tardes. Muchísimas gracias la invitación a Capítulo San Luis, a Alejandro. Es todo un gusto estar aquí con ustedes, compartir un rato de charla sobre lo que es el derecho a la salud y sobre todo los estándares que deben de velarse por el juez constitucional desde el punto de vista de la práctica en juzgados de distrito o en tribunales colegiados, ¿no? Yo quisiera empezar diciéndoles o comentándoles más que nada la cuestión, cómo tratamos o cómo se ha tratado, al menos en la práctica, hasta mi experiencia, cómo hemos estado tratando de solucionar esos problemas desde el momento mismo en que llega una demanda de amparo, cuáles han sido los cuestionamientos que nos hacemos cuando la recibimos, cuáles han sido los estándares que hemos tratado de garantizar, cuáles han sido los problemas en la cuestión de trámite o cuestiones probatorias, que muchas veces se quedan de lado las cuestiones probatorias, pero ha sido una cuestión bastante enriquecedora en la cuestión de estar pensando, estar buscando cómo eficientizar esta garantía constitucional y a través de ella hacer efectivos los derechos de las personas, ¿no? Especialmente pues el derecho a la salud o los derechos sociales en específico, que hemos tratado de eficientizar. Tratamos de tomar en cuenta en este sentido la cuestión de que los derechos sociales, para empezar, pues tratamos de considerarlos como normas fin o normas acción, que es a través de las cuales podemos llegar propiamente a determinado objetivo, ¿no? Creo que es la cuestión más relevante en cuestión de derechos sociales, tomar en consideración que estos derechos sociales pues nos van a llevar a cierto objetivo. En este caso, con el derecho a la salud, pues la cuestión de obtener el mayor nivel posible de salud, ¿no? Y cómo logramos eso, o sea, si la cuestión es propiamente ese fin, es todo un conflicto en llevarlo a cabo, ¿no? O sea, las medidas que tenemos que ir garantizando como operadores de los órganos constitucionales, tratar de ir garantizando cada una de estos derechos y poderlos hacer efectivos, llevar a cabo la facilidad de que las personas puedan acceder en mayor medida a esta garantía constitucional y de ahí partir para poder nosotros determinar si existe alguna violación, si existe algo que reparar, no nada más que se trate de recibir una demanda o dictar una medida suspensional y hasta ahí se acaba el asunto, ¿no? No es así. La cuestión es, para mí lo más primordial es iniciar con un estándar que para mí me parece sumamente relevante y que al final ha sido el que más ha marcado la forma en la que a mí me ha tocado resolver algunos asuntos o tanto en resoluciones o como en el mismo procedimiento y en las cuestiones probatorias, ¿no? El estándar que para mí se me hace más relevante es la cuestión de tratar de conjugar lo que establece tanto la Constitución como la Ley de Amparo y en este caso quiero hacer especial referencia al párrafo 144 de la sentencia de Niños de la Calle contra Guatemala de la Corte Interamericana, porque si bien la Constitución sabemos nos reconoce el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a una salud mental, el derecho a la salud física, que por interpretación ya tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Nacional, pues sabemos que no es una cuestión nada más de que no tengamos ciertas afecciones físicas, ¿no? Sino que se trata de tener cualquier padecimiento, sea físico, mental, que podamos tener el Estado pueda garantizarnos esa satisfacción. En este
supuesto, a mí me gusta tratar de ver estos asuntos a través de este estándar que les comento, porque sabemos el artículo 15 de la Ley de Amparo, el artículo 22 de la Constitución Política, pues nos establece ciertos actos que deben ser garantizados en todo momento en cuanto a su protección, ¿no? Les comentaba el derecho a la vida, integridad personal, están prohibidos las marcas, los azotes, todo este tipo de situaciones que ya sabemos, pero ¿qué pasa cuando llega una demanda? Pues tratamos de ver a través de esta óptica cómo podemos resolverlo desde el inicio, o sea, desde la suspensión del acto, tratamos de garantizar ahí en la mayor medida posible, ¿no? En esta situación, yo les comentaba en el párrafo 144 de la sentencia de la Corte Interamericana, pues establece propiamente el derecho a la vida, y no nada más el derecho a la vida entendido en un aspecto físico, sino entendido también en un aspecto de que los estados están obligados a garantizarnos las condiciones para vivir dignamente. Entonces, este para mí me parece un estándar bastante protector, bastante amplio, porque nos da oportunidad a manejar, a interpretar las normas de la ley de amparo a través de este estándar, ¿no? De cómo podemos llegar a alcanzar ese fin que se reconoce tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, en el sentido de que tenemos que garantizar el más alto nivel posible de salud, pero a la vez una cuestión que me gusta ver de manera paralela es cómo alcanzamos esa vida digna. No nada más el derecho a la vida, sino cómo alcanzamos esa vida digna para poder garantizar estos derechos en la mayor medida posible. Eh, en ese punto, por ejemplo, me gustaría comentarles un asunto en el que eh, pues a nosotros se nos presenta una demanda de amparo en la que un menor de edad estaba solicitando al IMSS un, una, la reparación de un implante coclear que tenía él, y el IMSS no le había dado contestación durante algunos meses. Sin embargo, ya era un problema que tenía el niño de algunos años atrás, y los papás pues estaban batallando con que el IMSS les hiciera caso, por lo menos en cuanto a resolver si les podía dar ese implante o no, o bueno, la reparación del implante. En esta parte, cuando me toca recibir la demanda, lo primero que consideramos aquí fue cómo podemos proteger en mayor medida al menor, también tomando en consideración las obligaciones que tiene el juez constitucional en razón de eh, aplicar en la mayor medida posible la suplencia a la queja, efectivizar derechos, hacer una ponderación respecto de los derechos que tiene el menor, respecto de las obligaciones que tiene el Estado. Y aquí consideramos incluso conceder una suspensión de plano. Podrían preguntarse cómo conseguimos una suspensión de plano contra un derecho de petición, ¿no? Simplemente era una cuestión en la que propiamente el papá del menor le estaba presentando un escrito al IMSS para que le resolviera si podía o no podía res, reparar este implante coclear. ¿Qué pasaba? Que el niño pues no escuchaba, no tenía ya algunos 2, 3 años atrás la posibilidad de estar escuchando, recibir sus terapias de lenguaje, acudir a una escuela. Entonces, consideramos aquí precisamente ejercer esta facultad de la suplencia a la queja en toda su amplitud, que también era un problema porque pues, entendíamos, o bueno, no, el cuestionamiento era hasta cuál es esa amplitud que podríamos ejercer, ¿no? Sin caer propiamente en la cuestión de introducir como tal actos que a lo mejor no estaban reclamados, y con eso pues
que se pudiera vulnerar algún principio de instancia, el principio de instancia parte agraviada del juicio de amparo. Eran cuestiones problemáticas para poder atender en ese momento de forma más rápida el asunto, ¿no? Y en este punto nosotros consideramos conceder una suspensión de plano y del estudio integral de la demanda, así fue como lo tratamos de razonar, el destacar que en realidad lo que se estaba buscando con esa petición era obtener propiamente la reparación, y entonces eso lo destacamos como un acto reclamado como tal, aun cuando el papá lo único que estaba reclamando era la falta de contestación a ese escrito. Y de ahí, por ejemplo, ya procedimos a decretar una suspensión de plano. También se cuestionaba por qué una suspensión de plano si esta cuestión nada más de la reparación de un implante coclear, pues no ponía en riesgo la vida, ¿no? Entonces, aquí lo único que se consideró fue precisamente ver este acto reclamado a través de este estándar que les comento. No había condiciones para que el niño ejerciera o disfrutara de una vida digna, porque precisamente al no escuchar, él no escuchaba de ninguno de los dos oídos, el implante le auxiliaba con un oído, y así él pudiera incluirse, o podíamos tratar de que se incluyera a la sociedad en la medida en que se fuera pues garantizando la reparación de este implante. Logramos obtener la reparación de ese implante incluso durante el trámite del juicio de amparo, y era cerca de, en menos de un mes ya teníamos la reparación del implante. Lo mandamos incluso a la Ciudad de México, el implante, porque allá era donde lo podían reparar, no había cómo repararlo aquí en San Luis. Se consideró que debía hacerse cargo el IMSS de los gastos, entonces se hizo uso de la subrogación de servicios, y durante el trámite del juicio de amparo pues obtuvimos la reparación, que era lo que estaba buscando el papá. Derivado de esto, el IMSS lo primero que nos dice es, bueno, pues cesaron los efectos porque obtuvimos ya la reparación del implante, y también, pues como consecuencia, lo que nosotros hicimos fue, atendiendo a la suplencia de la queja y pues a tratar de proteger los intereses del menor, solicitamos una pericia a una audióloga para que nos ilustrara un poco en este tema sobre cuáles son propiamente las consecuencias de no tener el implante como tal, o de no tener la reparación de ese implante, pero además para que nos estableciera y tener una base sólida al resolver sobre cuáles serían propiamente, si habría otras acciones que tuviera que hacer la autoridad responsable respecto de este implante. Y efectivamente la audióloga aquí nos determinó que era una cuestión que no podía nada más resolverse en el sentido de eh, reparar el aparato y ya, sino que se trataba también de que este aparato iba a tener que estarse revisando pues durante toda la vida del menor. Y así, más o menos con esa un poco de luz que nos dio el peritaje, al resolver precisamente consideramos que no se actualizaba en el caso la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, porque todavía habría que estar calibrando ese aparato respecto de, o cada año, en la medida en que así lo requiriera el menor, para que pudiera integrarse, o pudiéramos garantizar que siempre se pudiera estar eh, siempre pudiera estar integrado a la sociedad, ¿no? Pudiera recibir sus terapias de lenguaje, pudiera ir a la escuela, era un niño de 7, 8 años, entonces pues todavía le quedaba bastante por, por aprender, y pues trató de garantizarse ahí tanto la cuestión de el derecho a la salud como una cuestión física,
el derecho a la salud como una cuestión de vida digna y el derecho a la educación, porque el niño no estaba recibiendo educación mientras no tuviera el implante. Trataron de verse varios puntos eh, para garantizar pues el derecho del menor, ¿no? Incluso la sentencia de este asunto incluso ya fue confirmada por el colegiado y también coincidió en el sentido de que habría que esperar hasta que prácticamente el niño ya no tuviera ninguna situación que tuviera que protegerse, ¿no? Entonces, aquí propiamente otro estándar que les podría adelantar era o es propiamente la cuestión de que no porque ya recibiste la atención médica que estás buscando, por eso ya hay cesación de efectos, ¿no? Siempre hay que tratar de ver cuáles son esos efectos, hasta dónde se manejan, cuáles son las cuestiones que habría que tomar en consideración para determinar que efectivamente existió una cesación de efectos. Incluso en esta sentencia también que Alejandro nos comentaba hace un momento que se obtuvo el tercer lugar a nivel continente, fue una situación muy similar porque, se las comento también, era un migrante, es una persona migrante con permanencia irregular aquí en el país y solicita su incorporación al Seguro Popular porque tenía pues ciertas afecciones físicas. Entre esas era VIH, tuberculosis y algunas otras enfermedades. Comparece pues él al Seguro Popular y le niegan el registro derivado de que él no tenía CURP y, eh, y un acta de nacimiento, pero lo relevante aquí era lo del CURP, porque pues el CURP, como sabemos, únicamente se le puede proporcionar ya sea a los mexicanos o a los extranjeros con permanencia regular. La cuestión aquí desde que llegó el asunto fue también una cuestión de determinar si procedía la suspensión de plano y hasta qué efectos podríamos otorgarle, porque o sabíamos que había un amparo de otra persona en otro juzgado en donde también se había presentado una situación similar y lo único que se estaba pues valorando era darle los medicamentos que propiamente sus padecimientos requerían. En este caso, consideramos que no era lo mejor porque propiamente si lo que él estaba buscando era incorporarse al Seguro Popular, pues eso pretendía obtener una mayor satisfacción del derecho a la salud, o sea, no estaba de manera directa buscando obtener determinados medicamentos, sino que estaba buscando obtener una protección a la salud en un aspecto ya más completo. Entonces, ¿qué pasaría en el supuesto de que si le concedemos la suspensión para el efecto de que nada más se le proporcionen medicamentos por VIH y tuberculosis, en el supuesto de que él tuviera alguna otra cuestión física, o que sufriera, por ejemplo, algún accidente o algo así durante el trámite del juicio de amparo, pues quedaría fuera de. Entonces tratamos de proteger en la mayor medida posible, precisamente pues para hacer efectivo este derecho y lograr el mayor nivel posible de salud, pues tratamos de protegerlo en la mayor medida posible y ordenamos que se expidiera la póliza del Seguro Popular provisionalmente, como lo establecía la misma Ley General de Salud. Se podía expedir una póliza provisional por 3 meses. Para determinados casos, entonces lo ubicamos ahí y consideramos que solo así podríamos tratar de garantizar en la mayor medida posible este derecho a la salud. Pasa que también, una vez expedida la póliza, igual el Seguro Popular nos hace valer una causa de improcedencia en el sentido de que pues ya está expedida, se logró lo que quería y pues hay cesación de efectos. Entonces uno de los muchos puntos que se trató en esa sentencia era precisamente que pues no nada más se trataba de garantizar su salud con la expedición provisional de una
póliza, porque a final de cuentas era una decisión provisoria, necesitaba de una decisión con el carácter de cosa juzgada y pues eso obviamente se iba a determinar pues, propiamente en la sentencia. Además de que durante el trámite del juicio de amparo pues se tuvo conocimiento de que todos estos actos habían sido emitidos a través o en aplicación de dos artículos de la Ley General de Salud, especialmente el artículo 77, fracción tercera de la Ley General de Salud, que establecía propiamente que era uno de los requisitos para expedir una póliza era tener la CURP. Entonces se requiere precisamente a la parte quejosa para que amplíe la demanda, lo cual se hace, y ya una vez que se dicta la sentencia, ahí advertimos también que propiamente había una cuestión de inconstitucionalidad o de discriminación desde derivada de otro artículo que era el que establecía que todos los mexicanos tenían derecho al seguro popular. Entonces, desde ahí ya considerábamos que pues existía una discriminación o una exclusión implícita en la propia ley, porque si bien no dice que los extranjeros no pueden tener, no pueden acceder al seguro popular, pues sí establecía que solo los mexicanos podían hacerlo, ¿no? Entonces eso consideramos una exclusión implícita y eh, se trató como una cuestión de un sistema normativo que propiamente este artículo en relación con el otro donde se establecían los requisitos legales para obtener la póliza, se trataba de un sistema normativo que tenía que ser estudiado en su integridad. Sucedía también aquí la cuestión de que pues uno de esos artículos que advertíamos como inconstitucionales no había sido señalado como acto reclamado, pero la propia Corte establece que cuando se trate de sistemas normativos, el juez puede adicionar esos artículos que integran ese sistema normativo. Entonces, tratamos de hacer eso, ¿para qué? Para poder analizar este sistema de requisitos de manera integral y que no se tuviera que propiamente dejar de fuera uno de estos artículos simplemente porque no se había reclamado, ¿no? Y así de esta manera podíamos analizarlo en mayor satisfacción al quejoso. Esto, esto nos lleva también a la cuestión de que eh, propiamente la exclusión que aquí se contenía, al estar simplemente basada en una cuestión de una condición de una persona extranjera, como lo era el no tener documentos que le permitieran permanecer en este país de manera regular, pues contenía eso propiamente una cuestión de discriminación y debía ser reparada. Entonces, aquí lo que se ordenó fue precisamente, o lo que se estableció como inconstitucionalidad, fue la parte en la que se establece todos los mexicanos y esa parte se declara inconstitucional y el artículo propiamente que establece la obtención o que debe contarse con una curva. ¿Por qué todo esto fue derivado de que en su su exposición de motivos, lo relevante era que este seguro popular estaba dirigido o se había pretendido crear para todas las personas que no tuvieran seguridad social. Entonces, si los migrantes como personas con permanencia irregular en el país no carecen o no cuentan con seguridad social, entonces también debían ser parte de este régimen. ¿Por qué? Porque no había una condición válida para poderlos diferenciar de los mexicanos que no tuvieran esa situación de seguridad social. Entonces, precisamente para tratar de garantizar este derecho fue que así se consideró inconstitucional esta parte de los artículos y pues tratamos
de ver todo esto a través de las condiciones de vida digna también. Por eso les comentaba de un inicio, a mí me parece un estándar bastante completo porque nos permite incluso llevar a cabo pues interpretaciones funcionales de los artículos de la ley de amparo que nos permiten pues llevar ciertas prácticas a fin de repensar cómo se está tramitando, cómo se está resolviendo un juicio de amparo. Entre estas cuestiones, por ejemplo, también de repensar las cuestiones procesales del juicio de amparo, tuvimos también algún asunto ahora ya derivado de esta situación de pandemia, en donde se nos presenta una demanda de amparo también por una cuestión de derecho a la salud, en la que la persona propiamente agraviada pues estaba inconsciente en un hospital y estaba en un hospital COVID, estaba encerrada, obviamente aislada, entonces la demanda de amparo se presenta por una tercera persona. Y lo primero, o el primer cuestionamiento que nos hicimos fue, o sabemos que a partir del artículo 15 de la ley de amparo se nos requiere, se necesita una ratificación de la demanda por parte del directamente agraviado para así continuar con el juicio de amparo. Pero ¿qué pasaba en el supuesto de que esta persona estaba inconsciente y no se estaba presentando a través de algún representante o apoderado? Entonces, eso fue un primer cuestionamiento que nos tuvimos que hacer ahora, derivado de estos nuevos esquemas de trabajo, porque no podíamos, definitivamente no se podía quedar pues al aire esta tramitación del juicio. No podíamos como reservar esta cuestión de la ratificación y decir, no, pues cuando la pena despierte le recabamos la ratificación. Y teníamos también el problema de que pues tampoco podíamos mandar al actuario, en principio porque pues les comento, la persona estaba inconsciente, pero en segunda porque no podía ingresar nadie al hospital, no podían ingresar nadie a verla, a ver esta persona. Entonces, ¿cómo solucionamos esta parte? Entonces, ahí también fue una cuestión de lo que les comento, el repensar las normas procesales y tratar de con estos parámetros, con estos estándares, tratar de hacer efectivo el derecho a la salud en este caso, pero también el derecho a la tutela judicial. De otra manera no podríamos considerar cómo podríamos garantizar estos derechos si el propio juez no es empático en estos casos y tratar de resolver los conflictos que se van presentando. En este caso, por ejemplo, lo que se hizo fue nombrar un representante especial o como representante especial a la persona que compare de la quejosa, porque de esta manera solo así podíamos recabar esa ratificación. El representante especial que está reconocida esta figura en el artículo 8 de la ley de amparo, que si bien está reconocida nada más para menores o incapaces, en este caso analogamos o asimilamos esta situación como si bien no está declarada como incapaz esta persona que estaba en el hospital, lo cierto es que pues de cierta manera podría haberse analogado esta situación porque de otra manera no podría haberse ratificado la demanda y continuar con el trámite del juicio de amparo y así imposibilitaríamos, si no se hubiese actuado de manera, hubiéramos imposibilitado el ejercicio de este derecho de tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta cuáles son, pues, estos fines, por eso les comentaba de un inicio, estas normas sociales como normas fin o normas acción, porque a través de determinados, de determinados ejercicios vamos a obtener ese objetivo, ¿no? El objetivo propiamente para el derecho a la salud, les comentaba, es obtener el mayor nivel posible de salud y solo así eh, tratar de garantizar todos los demás derechos, ¿no? ¿Qué implica también esto para el juez? Pues que a partir de todos estos ejercicios que se van generando,
pues también hay que tener en cuenta que pues el juez no es un ente solo, no está él aislado a todo esto, sino que también debe de tomar en consideración que todas estas cuestiones las vamos a garantizar únicamente en colaboración con, con las otras autoridades, ¿no? O sea, no se trata nada más de ordenar y de determinar qué hacer, qué está obligado a hacer y ya, sino incluso por qué también están obligados a hacer ellos, las autoridades, determinadas cosas, pero además que el juez también sea consciente o diferente con el legislador, con las autoridades administrativas, respecto de que deben actuar en conjunto, ¿no? Para poder obtener este nivel de garantía. Solo así podríamos considerar que, que el juez también, pues no se mantiene como indiferente también a las cuestiones de las autoridades. Muy importante también considerar este punto porque también sucede que los jueces luego se puede perder de vista eh, que no nada más se trata de ordenarle a alguien qué hacer o a las autoridades qué hacer, porque también el juez incluso está obligado a fundamentar, motivar su actuación frente a también a las autoridades. Entonces, esas por ejemplo, acuerdos de medidas cautelares en donde simplemente se ordena una cesación del acto reclamado y que deje de hacerse algo sin exponer más allá el por qué en estos casos de salud, por qué las autoridades deben cumplir con determinadas cosas, por qué las autoridades deben otorgar los medicamentos, por qué las autoridades, aun cuando no tienen dinero para hacerlo, están obligadas a hacerlo. O sea, ese tipo de cosas, pues también debe de ir bien fundamentado, bien motivado a las autoridades para que también ellas empiecen a generar un estado también de conciencia sobre estos puntos y así lograr la colaboración entre todos. Esta cuestión de, por ejemplo, que también es muy recurrente, la cuestión de que las autoridades responsables manifiestan que no tienen una partida presupuestaria, que falta dinero, pues si bien pueden manifestarlo, lo cierto es que todo esto está sujeto a una cuestión probatoria y esto las autoridades siempre lo dejan de lado, o sea, piensan que por el simple hecho de manifestarlo ya estamos obligados a considerarlo y no es así, porque también es una cuestión, es un estándar, o sea, los derechos sociales van a ejercerse hasta el mayor hasta los mayores recursos posibles que tenga el Estado. ¿Qué sucede o qué implica esto? Que mientras el Estado no justifique que no tiene esos recursos, entonces la obligación va a continuar. Esto es una parte también de una obligación del Estado que se reconoce como en tratados internacionales o las resoluciones de la Corte Interamericana, pero también ya en la Suprema Corte, también ya se ha establecido esta situación. Esto es una cuestión de derecho probatorio en la que incluso consideramos las cargas probatorias. ¿A quién le corresponde probar esto? ¿A quién le corresponde probar la inconstitucionalidad de estos actos en relación con el derecho a la salud? ¿A quién le corresponde acreditar, demostrar que efectivamente se recibió esa atención o que se recibió deficientemente? Todo esto es siempre carga de las autoridades y las autoridades muchas veces lo dejan pasar y por eso hay muchas cuestiones que a lo mejor no tuvieran que llegar a una sentencia eh, de amparo en la que se conceda la protección, pero si las autoridades no llegan a resolver todo esto de una cuestión desde la cuestión probatoria, entonces ahí ya estamos en un problema para ellas, ¿no? Eh, la cuestión también del quejoso, no puede concedérsele a él la cuestión o no se le puede obligar a él a probar que el acto es inconstitucional, porque ya de por sí el acto es inconstitucional en el sentido de que las autoridades han dejado de hacer algo, ¿no? Que es lo que le corresponde garantizar la salud. Si las autoridades dejan de
ejercer sus facultades, ya con eso incluso hay una presunción de inconstitucionalidad desde el inicio. Y entonces, ya ahí la carga probatoria propiamente es de la autoridad en el sentido de demostrar que sí le dio la atención, que la detención fue adecuada, que la atención fue suficiente. Entonces, es muy importante esta cuestión probatoria. Incluso hace poco, hace algunas semanas, hay un criterio muy interesante de la Corte en el sentido de que qué pasa con esta situación de cuando los quejosos acuden a un hospital público y no se les brinda la atención. Entonces, propiamente incluso llegó la Corte a establecer que se puede eh, reclamar la cuestión de la cuestión económica y devolvérsele el dinero si para obtener una atención adecuada tuvo que acudir a un hospital privado. Si por ejemplo, en el IMSS o en el ISSSTE no se está otorgando, no se está brindando la atención que se requiere, entonces surge un estado de necesidad para la parte quejosa y entonces se justifica que haya incluso un reclamo por parte de esta persona para la satisfacción de su derecho, pero además para que se le reintegre lo que gastó en el hospital privado. En este caso también tendría que vuelve a estar en juego la cuestión de las cargas probatorias, porque para el IMSS o el la institución pública que se trate pueda relevarse de este gasto, tiene que acreditar que no se le prestó el servicio, bueno, en todo caso, que prestó el servicio, que lo prestó adecuadamente, que se le recabó consentimiento informado al quejoso, que también es una situación muy importante, el consentimiento informado, porque solo de esta manera el quejoso puede obtener los mayores elementos posibles para considerar que se tomó una decisión debidamente informada, con conocimiento previo, suficiente, entendible, y si el hospital acredita que efectivamente fue así, que efectivamente se le dio esta atención de tal manera, entonces incluso se genera la obligación de pago de la autoridad para con el quejoso por haber tenido por haber generado esta autoridad un estado de necesidad que obligó al quejoso a acudir a una institución privada. ¿Sí? La cuestión aquí también a considerar es siempre el punto álgido de todo esto es cómo garantizar siempre a los quejosos ese derecho a la salud y cómo de alguna manera ser pues deferente con las autoridades, sobre todo las administrativas, sin tener que llegar a ser un tanto inquisitivos desde el juzgado, ¿no? Desde la autoridad judicial. Es muy importante también considerar este punto porque, como les comentaba, la cuestión de ser deferentes con estas autoridades, pues guarda cierta relación con el punto de que los juzgadores tienen que considerar todos los aspectos que estén alrededor de estas instituciones, alrededor de los derechos y garantizarlos de la mejor manera posible. ¿Sí? Otra de las cuestiones que me gustaría platicarles es propiamente esta cuestión de las medidas cautelares en materia de derecho a la salud y cómo podemos lograr hacerlas efectivas de tal manera que podamos buscarle esa celeridad que se requiere en estos casos, ¿no? El, muchas de las veces la cuestión es que las autoridades son renuentes, traen un problema ya de años, de mucho tiempo, los quejosos, y si no tenemos esta empatía o estas, sí, tratar de ver cómo lo logramos de de la mejor manera posible, pues lo cierto es que
podemos dejar de lado algunas cuestiones a considerar, como les comentaba con las anteriores medidas cautelares, en las que incluso hemos logrado obtener buenos resultados en muy poco tiempo, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de una menor en la que en 3, 4 días, si no mal recuerdo, obtuvimos o logramos que se le brindara una prótesis que se requería para una operación que ella tenía. Era importante porque esta menor tenía cáncer en una rodilla y no se le estaba brindando esta prótesis por parte del Hospital Central a través del Seguro Popular, porque pues consideraban que había un límite en el seguro y que pues ya la prótesis ya no podría incluirse en el monto de ese seguro. Y pues mientras no sabíamos propiamente cómo podíamos determinar que efectivamente hubiera una cuestión de un límite en los seguros, pues eso que era una cuestión que debía aprobar la autoridad, lo que no se probó. Y en la medida cautelar lo que ordenamos precisamente fue que se brindara esta prótesis, porque la consecuencia aquí, la cuestión, y se trató como medida de suspensión de plano, porque si la niña no tenía esta prótesis, la forma en la que iba a actuar el hospital era que le iba a amputar la pierna. Entonces, era tan tajante la decisión del hospital en este sentido que determinamos que lo mejor era decretar una suspensión de plano y buscar la manera, pues, dentro de la manera posible, que se le brindara esta prótesis, porque evidentemente se iba a generar un daño mucho mayor si no se le otorgaba esta prótesis. Y lo logramos cerca de los 4 o 5 días posteriores a que se decretó la suspensión, porque era el día en que estaba programada su intervención quirúrgica. Y el problema era que esta intervención tenía que ser ese día, porque así lo habían determinado los médicos, que se requería por la cuestión de cáncer, ¿no? O sea, eran los tiempos que tenían ellos programados de que determinados días iba a tratar de brindársele la cuestión de quimioterapias, y pasados determinados días tenía que dársele la operación, y de pasados determinados días había que hacer otra cosa. Entonces los tiempos estaban exactamente establecidos, y si no se procedía de esa manera en la cirugía, entonces lo relevante era: vamos a tener que amputar esa pierna. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la operación ese día. Entonces, si ya los médicos lo estaban determinando en ese sentido, nosotros lo que consideramos fue, pues bueno, vamos a tener que obtener esa prótesis antes de que se haga la cirugía, que era menos de una semana. Y lo logramos precisamente a través de estas medidas cautelares, considerando la violación al derecho a la salud, pero sobre todo esta parte, y vuelvo a lo mismo de hace un rato, la cuestión de la vida digna. O sea, sabíamos que a lo mejor la menor, no por el propio acto, no iba a perder la vida, o probablemente no estaba relacionado con una pérdida de la vida, pero sí estaba considerado con generar que se le pusiera un límite a su vida digna, porque pues obviamente ya no era lo mismo tener, no tener una pierna, ¿no? Entonces se trató pues de recabar los recursos necesarios. Incluso se hizo uso de la figura de la autoridad vinculada para poder hacer uso de para poder llegarnos de los recursos necesarios y auxiliar también al Hospital Central a recabar estos recursos. Por eso yo les comentaba la cuestión de el juez tiene que colaborar también con ellos. No se trata nada más de ordenar que se haga determinada cosa, sino que también se trata de que en la medida de lo posible y en lo que tenga que suceder, pues que el juez también auxilie a las autoridades responsables a lograr el fin que se está buscando entre todos, ¿no? Tratar de que esta sea una situación
de colaboración y no nada más de ordenar y ejecutar determinadas situaciones. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que surja. Muchas gracias, Iván. Mira, parece que hay una pregunta en el chat de Gerardo Treviño. No sé si Gerardo quisiera tomar el micrófono para hacerla de viva voz. Bueno, si Hola, no, claro que sí. Aquí sí. andamos a la orden. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarlos a la barra por este tipo de conferencias, que más que conferencias son cátedras. Y pues, bueno, un saludo para todos. Querido Iván, siempre un gusto escucharte y estar contigo en todas las clases. Y pues bueno, va encaminado la pregunta nos menciona sobre el grado de tutela, del alcance hasta dónde se puede dar una suspensión para solicitar el acto reclamado. Entonces la pregunta va encaminada a cuestiones específicas de cáncer. Es, por ejemplo, en caso de que una persona necesite quimioterapias y estas deban de extenderse, no solamente que se agoten en un acto, puede incluir tratamientos paliativos. Sí, sí, sin duda. La cuestión es siempre buscar cómo vamos a obtener. No se trata nada más de darle la quimioterapia que le toca la siguiente semana y ya nos olvidamos, sino aquí propiamente partimos de cuál es el padecimiento que tiene para poder determinar cuáles son los efectos que le podemos otorgar a esa suspensión. Ha sido el caso, por ejemplo, de estas situaciones de cáncer en la que las autoridades no tienen, los hospitales no tienen el medicamento. Entonces, se está buscando que los propios pacientes sean quienes lleven ese medicamento, aun cuando se trate de una cuestión ante el IMSS o ante el ISSSTE, o sea, estas instituciones públicas, se les está requiriendo también a los pacientes a que ellos mismos lleven sus medicamentos. Por eso también han ido al juicio de amparo y se ha tratado de protegerlos en la medida en que, en principio, no tiene que ser el paciente quien lleve su medicamento, ¿no? Porque las autoridades, los hospitales están obligados a tenerlo. Si no lo tienen, sabemos, les comento, volvemos a la cuestión de la carga probatoria y pues eso lo podamos determinar, pero hasta la sentencia, no antes. Mientras, la autoridad está obligada a darlo y está obligada a proteger la salud del paciente hasta que logremos que se dé de alta y que ya no tenga ninguna afección física. Pero puede pasar que haya algunas otras implicaciones que conlleven de manera directa de este padecimiento de cáncer, que conlleven a otra cosa. Entonces volveríamos a que aún no se podría hablar de una cesación de efectos, o que no podríamos considerar como totalmente satisfecho este derecho, porque todavía hay cuestiones pendientes. Entonces, sí, la cuestión es que no se agota con el simple hecho de decir, dale una quimioterapia la próxima semana y eso es todo, sino que faltaría determinar si necesita más, si ya superó su padecimiento, y todo esto incluso a través de pruebas que puede recabar propiamente el juez, incluso no tanto por la cuestión a lo mejor de la suplencia a la queja, pues si tratamos de que es un niño o alguna situación, algún quejoso por el cual se proceda a la suplencia a la queja, no hay problema, pero ¿qué pasa cuando no es propiamente un asunto en el que proceda? E incluso yo aquí la propuesta es resolverlo a través de que las causas de improcedencia tienen que investigarse de oficio. Entonces, si vamos a considerar decretar un sobreseimiento por cesación de efectos porque ya se le dio el medicamento, pues vamos primero a indagar con los médicos si ya concluyó su tratamiento, si ya superó su padecimiento, para poder hablar de una cesación de efectos. Entonces, haciendo uso de esta facultad de recabar pruebas oficiosamente,
pues se puede generar esta satisfacción del derecho en la mayor medida posible. Excelente, muchas gracias. Yo nada más, a ver, si me permiten, tengo una pregunta, mi estimado Iván. Muy clara tu exposición, nuevamente, muchas gracias. Nada más una aclaración. Recientemente, una jurisprudencia, si mal no recuerdo, era de la segunda sala, en donde ya quedó confirmado por decisión jurisprudencial que procede la suspensión contra la omisión de proporcionar algún medicamento que no se encuentre comprendido dentro del cuadro básico de medicamentos, ¿no? Creo que ya este posicionamiento está firme en ese sentido, pero si mal no recuerdo decía siempre y cuando el medicamento cuente con el registro sanitario respectivo. Sin embargo, me surge aquí la duda de, por ejemplo, en aquel caso Grace, cuando se logró la suspensión para la porción normativa en relación con la Ley General de Salud sobre el tema del cannabis. Entonces, aquí sumando estos dos casos, por ejemplo, en algún caso que se crea que existe algún medicamento o sustancia que no cuente con el registro sanitario, pero que en el caso particular se considere necesario, ¿creerías aún viable conceder la suspensión o eso implicaría un desconocimiento de esta jurisprudencia que condiciona la suspensión al previo registro sanitario o es exclusivamente tratándose de un medicamento en estricto sentido formal con la posibilidad de que algún producto que no sea formalmente un medicamento todavía podría en todo caso aplicarse para un tratamiento, como sería el tema del cannabis, que bueno, ya hay muchos pronunciamientos en relación con el cannabis, pero en algún caso semejante, ¿no? Que no estemos frente a un medicamento, pero que sí sea alguna sustancia que pudiera servir significativamente para el tratamiento de alguna persona. Yo en estos casos sí lo vería propiamente como dirigido a cuestiones propias de medicamentos, porque incluso la Corte estableció que uno de los efectos que debe contener la suspensión es que el médico o los médicos tratantes certifiquen que ese medicamento que está fuera del cuadro básico es mejor que el que tiene el cuadro básico. Entonces, me parece que sí va propiamente a cuestiones de medicamentos como tal, y no le vería problema en el sentido de hacer uso de algunas otras sustancias que pudieran ayudar a aminorar o a lograr que el paciente supere la afección, porque quizá incluso lo tomaría como un criterio orientador en ese punto, y también pediría la cuestión de una valoración por parte de expertos que determinen que se puede o no se puede hacer uso de esa sustancia, ¿no? Porque incluso uno de los argumentos en ese criterio es que en el supuesto de que se considerara que es mejor el medicamento que está fuera del cuadro básico, el proporcionar ese medicamento dice, tiene que quedar sujeto hasta la decisión definitiva, hasta la sentencia, y no lo podemos hacer con la suspensión porque pues se establece que es fuera del cuadro básico. Me parece que aquí podríamos entrar incluso en algunos conflictos cuando propiamente sea ya certificado que sí es mejor que el cuadro básico, pero y que por eso no se lo podamos brindar, pero propiamente yo lo tomaría como una cuestión análoga y trataría como de hacer efectivo el derecho a través de la interpretación, en el sentido de que no se trata de un medicamento. O sea, para los medicamentos sabemos que hay muchos requisitos ya especiales y que por eso quizá tratan de poner como ciertos candados para que no estemos, porque se ha generado también muchas medidas cautelares en el sentido de da este medicamento, otorga esto, otorga el otro,
y pues sí se ha generado bastante problema porque no hemos tenido como cierta uniformidad en ese sentido, y creo que aquí lo que trata la Corte es como de irnos poniendo límites también, que también es comprensible, pero creo que en este caso de las sustancias quizá podamos hacer uso de alguna interpretación para tratar de establecer que no es propiamente aplicable para estos casos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Jaime Ferrer Barrista, miembro del comité, tiene una pregunta, quiere tomar el micrófono. Adelante, Jaime. Gusta, mándemela. No te escuchas. Listo, ya, aquí estoy. Bueno, primero que nada, gracias, agradecer al ponente. Creo que el tópico es un tema bastante interesante, trascendental. Incluso creo que es el parteaguas de la protección de todos los derechos humanos o fundamentales, ¿no? Buena exposición. Al presidente agradecerle y en particular a Alejandro que nos siguen trayendo bastante material para hacer una serie de reflexiones. Siendo así, quisiera, a final de cuentas, todo esto llega a un tema, digamos, de amparo para la protección de estos derechos fundamentales o derechos humanos, y yo en alguna revisión ahí de sentencias de la Corte Interamericana recuerdo perfectamente la sentencia del caso Cabrera García y Montiel y Flores, en el voto particular o el voto razonado de Ferrer MacGregor, correctamente decía que no solamente las autoridades jurisdiccionales, sino las autoridades administrativas deberían de velar y proteger los derechos humanos, ¿no? Siendo así, ¿qué perspectiva tiene el juzgador federal cuando estas autoridades no protegen desde un origen ese derecho humano al que naturalmente están obligadas, ¿no? Eso, ¿qué tanto impacto está causando? Porque la verdad es que muchas cosas, digo, no es que yo sea un proactivo en derechos humanos, creo que trato de ser objetivo, pueden ser de alguna otra manera evitadas o no llevadas a un tribunal jurisdiccional para que dicte una sentencia para la protección de estos derechos. No sé si me expliquen la pregunta, el agradecimiento y la pregunta muy concreta. Sí. De hecho, efectivamente, ¿sí? Sí. ¿Está fallando? Precisamente la cuestión ahora ya con las autoridades. ¿Perdón? Yo escucho bien, ¿eh? Perfecto. Precisamente la cuestión ahora con las autoridades es, efectivamente, con esta cuestión de derecho a la salud, creo yo que los juzgadores se han vuelto un poco más inquisitivos, ¿no? Al tratar de proteger tanto este derecho que como bien lo menciona, pues de este surge el ejercicio de otros. Si no tenemos propiamente salud, pues no podemos llegar a ejercer algún otro, podemos tener esta dificultad para ejercerlos. Precisamente derivado de esto, los juzgadores, por los criterios que actualmente se tienen, van muy de la mano con una cuestión de protección prácticamente hasta de suplir en cuestiones que en lo ordinario no supliríamos. Tratamos de proteger en la mayor medida posible, pero creo que sí, a veces caemos en una cuestión de ser un tanto inquisitivos, ¿no? A veces en algunas situaciones quizás hasta se exija un poco esa situación, precisamente derivado de que las autoridades dejan de hacer lo que tienen que hacer de inicio. O sea, esta situación, por ejemplo, que les comento, de pedirle a los pacientes su medicamento o incluso en algunas otras cuestiones, los utensilios que se requieren para llevar a cabo alguna operación. O sea, hay muchas situaciones que incluso los pacientes los que están sufragando esto,
pues por supuesto que hace que el acto ya sea inconstitucional de manera directa, lo veamos así desde que llega la demanda, nos lleva ya a una cuestión de presunción de inconstitucionalidad que nos hace actuar de tal manera es una cuestión de que no veamos a las autoridades, pero sobre todo de ver como tal por el quejoso y de tratar de satisfacer la mayor medida posible y si sobre todo ya estamos viendo que viene con ciertos problemas de algunos meses, incluso algunos todavía de algunos años, pues sí tratamos de ser deferentes con ellos en lugar con las autoridades que sería propiamente como reconocer pues sus facultades y tratar de ser respetuosos con ellas, ¿no? Pero precisamente a través de, o partiendo de que dejan de cumplir esas facultades o esas funciones, pues que el juzgado regularmente es más enfático en obligar a hacer determinadas cosas. O sea, ya incluso de las medidas cautelares, incluso al principio, como iban acordando los jueces, era, se concede la suspensión para el efecto de que dentro de sus competencias las autoridades determinen qué procede. O sea, qué medicamento le vas a dar o qué atención le vas a dar. Hemos llegado ya al extremo de decir, no, ¿sabes qué le vas a dar? Este medicamento le vas a hacer, me va a formar dentro de 6 horas, luego le vas a hacer esto y luego le vas a hacer lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque de otra manera las autoridades lo único que hacen es dar largas y no generar o no llevar a cabo lo que les está exigiendo. Entonces, sí, efectivamente, a veces es complicado, pues tratar de ser diferentes con ellas, pero sobre todo pues, en aras de salvaguardar de la mejor manera posible el interés de los quejosos, ¿no? Muchas Gracias. gracias, Iván. Okay. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, si quisiera tomar el micrófono o bien hacerla en el chat. Creo que no, ¿verdad? Creo que ya no. Parece que no. Iván, pues muchas gracias. Muy interesante porque son sentencias que marcan no nada más a las personas, ¿no? Que son los quejosos, sino, y a sus familiares, sino pues, a toda la sociedad. Gracias de verdad por compartirnos todo esto, todos tus conocimientos y los criterios que han adoptado en este tipo de asuntos. No sé, yo quisiera nada más, antes de pasarle el micrófono a Alejandro, bueno, agradecerle en particular a él por haberte invitado, por organizar esta mesa de trabajo que tuvimos. Agradecer también a todos los barristas que están participando. Están por ahí expresidentes, Jorge Barrera, mi primo, Manuel González, la consejera Vizcaíno también nos acompaña, la juez Mónica Kemp. Un gusto de verdad tener esta audiencia y un gusto haberte escuchado, Iván. Gracias, Alejandro. Te paso el micrófono. Gracias, Caco. Pues reiterarte el agradecimiento, mi estimado Iván, y también reiterarte la felicitación por el premio que recibieron. De verdad que es algo que aquí yo me permito compartir con los demás compañeros, porque de verdad es una distinción muy importante este Premio Sentencias 2020, en virtud de que fue a nivel del continente, ¿no? Yo vi también los otros 2 primeros lugares y todas las organizaciones que participan en la entrega de este premio, y pues la verdad es un placer que un abogado potosino haya elaborado este proyecto y pues bueno, reiterarte la felicitación y aquí a los demás enviarles también la versión pública que me hiciste favor de compartir y pues nuevamente muchas gracias y ahí estamos en contacto, también en espera de la próxima que organicemos ya en un tema también de derechos económicos, sociales y culturales en general, en una próxima ocasión, ¿no? Y reiterarte la invitación y queda el espacio abierto. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos.
Un gusto haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Entonces, esperemos que no sea la última vez y aquí estamos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, excelente. Gracias. Buenas noches.